El pecado de Israel con Moab. Inmoralidad sexual, idolatría, y las consecuencias. Números 25, 1, 3, la prostitución de Israel con las hijas de Moab. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las mujeres de Moab, viniendo entre los hombres de Israel, los sedujeron tanto a pecado sexual e idolatría, y se inclinó a sus dioses. Los dos eran comúnmente conectados en formas perversas de adoración de ídolos en el mundo antiguo. En este capítulo, las mujeres y su pueblo son algunas veces descritas como medianitas y algunas veces como moabitas. Esto es porque los medianitas era un grupo nómada, y en este tiempo, estaban en grande números entre los moabitas. Acudió el pueblo a Baal Peor. Baal era el gran canaanita dios de la fertilidad, y la adoración de Baal era una constante incitación para los hijos de Israel. Balaam profetizó desde Bamot Baal, números 10 y 41, posiblemente de este mismo lugar Baal Peor. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Balac nunca pudo haber pagado suficiente dinero a Balaam para hacer a Dios maldecir a Israel. En el capítulo anterior, Balaam intentó maldecir a Israel y no pudo, pero ahora, ellos son maldecidos por su pecado en contra del Señor. Aprendemos después en el capítulo que el furor de Jehová se mostraba a sí mismo en una plaga que comenzaba a derribar miles entre Israel, y parecía como si continuaría hasta que toda la nación fuera consumida. Lo que un enemigo nunca podría cumplir en contra de Israel, Israel lo hizo por sí mismo a través de la desobediencia. El mismo principio funciona entre el pueblo de Dios el día de hoy. El ataque más poderoso de Satanás en contra de nosotros nunca podrá hacer tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión en contra del Señor. La espada de ningún extraño, la maldición de ningún extraño tiene el poder para dañar a Israel. Solo él mismo puede traer desgracia, al sesionarse de Dios y su ley. Rabbi Hirsch, citado en Allen. Los moabitas siendo ahora vecinos de los israelitas, y encontrándose a ellos mismos incapaces de efectuar su diseño en contra de Israel por guerra y hechicería, ahora ellos encontraron otra manera de trabajar. Pole, en la misma manera, la violencia de Satanás y brujería no pueden tener una influencia duradera en el creyente, pero si él puede llevarnos al pecado, podemos ser destruidos. El furor de Jehová se encendió contra Israel. Balaam había hecho lo posible para maldecir a Israel pero fue un fracaso. Sin embargo, su amor por el dinero no dejaría que el asunto terminara sin complacer al hombre quien lo contrató, el rey de Moab. Segunda de Pedro 2, 15-16 habla de Balaam y su amor por el dinero, usándolo como un ejemplo de falsos profetas futuros, han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Bie, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Apocalipsis 2 y 14 hace la conexión entre el intento fallido de Balaam de maldecir a Israel y esta idolatría subsecuente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Esencialmente, después de su fracaso de maldecir a Israel, Balaam le dijo a Balac, yo no puedo maldecir a este pueblo. Pero tú puedes hacer que se maldigan a sí mismos por medio de incitarlos a rebelarse en contra de su Dios. Envía a tus mujeres bonitas entre ellos, y diles que inciten a los hombres de Israel a la inmoralidad e idolatría. Y funcionó. Balaam, por medio de su consejo impío a Balac, consiguió lo que quería pero él también terminó muerto entre los enemigos de Dios. Números 31, 7-8. Él solamente disfrutó su dinero por un corto tiempo. Números 25, 4-5 Juicio de Dios sobre los ofensores. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová. Dios pensó importante que los ofensores fueran juzgados abiertamente, este no era un pecado para mantenerse escondido. Los pecados abiertos deben ser tratados abiertamente.
matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Cuando el pecado tal como este es tolerado o incluso aprobado en una cultura, es una muestra segura de decadencia, y Moisés no aceptaría la decadencia. Él ordenó a la comunidad que trajeran a los ofensores para ser juzgados, para mostrar que ellos no aceptarían este tipo de pecado en medio de ellos. Un pecado flagrante juzgado. 1. Números 25, 6-9, el estándar de Faíns por la justicia detiene la plaga del furor de Dios. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Faíns hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Y lo vio Faíns hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación. Faíns era uno entre estos en Israel que no aceptarían esta venta al por mayor de rebelión en contra de Dios. Él trajo el juicio de Dios al empujar a un israelita y una medianita con una lanza aparentemente, mientras ellos estaban en el medio de la inmoralidad. Allen cree que este hombre estaba teniendo sexo con la medianita justo enfrente del tabernáculo, y el texto deliberadamente obscurece esto, porque es muy ofensivo. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Faíns probablemente no era el único que pusiera tal estándar para la justicia. Pero el suyo fue el acto singular que detuvo la plaga. Podemos pensar que nuestro propio estándar para la justicia no hace diferencia en la impresionante marea de pecado alrededor de nosotros, pero Dios puede honorar un solo acto justo y causar que haga la diferencia. 24,000, estos muchos murieron en la plaga. Esto debió haber deleitado a Balac, rey de Moab. Él sabía que Balaam tendría éxito en maldecir a Israel o, en cambio, en conseguir que ellos se condenaran. Números 25, 10-13 Dios honra a Faíns por su celo. Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Faíns hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, Dios no solo notó la obediencia de Faíns. Él también lo notó porque él era celoso con su celo entre ellos. Faíns era apasionado acerca de las cosas que Dios era apasionado, y en este respecto, él era un hombre después del propio corazón de Dios. Tendrá él, y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo. Dios bendijo a Faíns con la promesa que él sería el descendiente de Aarón por el cual pasaría el sacerdocio. Esto era apropiado, porque fue el celo de Faíns hizo expiación por los hijos de Israel, justo como el sacerdote debe ser el que ministra la expiación. Números 25, 14-18, Dios ordena a Israel hostigar y atacar a los medianitas. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer medianita muerta era Cozbi hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, hostigad a los madianitas, y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cozbi hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hostigad a los madianitas, y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Ellos no debían mostrar tolerancia hacia esos que traen el pecado en su centro y cambian sus corazones lejos de Dios. Ellos debían luchar contra los medianitas cada oportunidad que tuvieran.